adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él busca. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, y después iremos al Viejo Testamento en Isaías 54, del 1 al 3. Pero ahora comenzaremos en 2 de Timoteo 1, 6, cuando usted lo encuentre, me da un amén. Vamos a ver qué Dios tiene que decirnos en este día. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, versión del Antiguo, pasa al Nuevo. Y allí va a encontrar ese pasaje que Dios quiere hablar en este día. Después de los tesalonicenses viene la primera y viene la segunda de Timoteo. Versículos 6 y 7 de 2 de Timoteo, capítulo 1. Y dice así la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios, la que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, te ruego, a través de tu Santo Espíritu, tú seas Espíritu Santo el que nos guía, nos revela las cosas del Padre y del Hijo. Que en este día, Señor, tú nos enseñes a tener dominio propio. Nos enseñes a avivar el fuego de ese don que tú has puesto en nosotros. Que quite toda cobardía, que se manifieste, Señor, en nosotros el poder, el amor y el dominio propio. Podamos ser verdaderamente tus hijos y que podamos tener una vida que te agrade, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios dice, amén. Bienvenido, Espíritu Santo, que necesitamos. Todo esto asiento. Yo quiero hablarte de cómo vivir una vida agradable, una vida exitosa, una vida plena, que refleje en ti la belleza del reino de Dios. Y de cómo podemos beneficiarnos de todos los recursos que Dios nos ofrece cuando entramos en la ciudadanía espiritual y así llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Amén. Porque es lindo entender que Dios nos llamó con propósito, que no solo nos llamó el Señor, sino que nos ha justificado, ha glorificado y nos ha dado una posición de linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, al milagro. Y yo agradezco al Señor que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y es el Señor el que quiere que vivamos una vida agradable, una vida de poder, una vida de dominio propio.
Y Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Diga, dominio propio. Es decir, Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu Santo que lo capacitaban para servir en la iglesia. Y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios. Es decir, Pablo lo estaba animando a perseverar. Es decir, que Timoteo necesitaba nuevas revelaciones, no, es lo que necesitaba, nuevos dones tampoco. Lo que él necesitaba era el valor, la autodisciplina, la fidelidad para aferrarse a la verdad y entonces usar lo que ya tenía, que ya había recibido, que le había sido dado, que le había sido impuesto por las manos de Pablo. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado, encontraremos que ahí está el poder de parte de Dios, el poder que necesitamos. Dios es el que da los dones a los cristianos para que lo usemos en la edificación del cuerpo de Cristo. Y de dones especiales algunos a través del liderazgo de la iglesia, los cuales son instrumentos, vasos de honra escogidos por Dios con un llamado especial. Timoteo estaba experimentando una gran oposición a su mensaje, a su liderazgo. Y ahí es cuando Pablo, su padre espiritual, le anima a mantenerse firme. Que no tenga temor. No temas, le dice. Porque cuando nosotros permitimos que la gente nos intimide, estamos neutralizando nuestra efectividad para con Dios. Y debemos saber que el poder del Espíritu Santo es el que va a ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir, de lo que alguien pueda querer hacernos, y así continuar adelante haciendo la obra del Señor. Y Pablo señala 3 características de un líder cristiano. Y un líder cristiano efectivo es aquel que tiene poder, que tiene amor y dominio propio. Diga poder, amor y dominio propio. Cosas que nos da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en nosotros, guiándonos cada día. Amén. Dios no quiere que sus hijos vivan en temor. ¿Qué no quiere Dios? Que vivamos en temor. Porque Él dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos ha dado un espíritu de timidez. Él no nos ha dado un espíritu escaso. Él no nos ha dado un espíritu mediocre, sino que Él nos ha dado un espíritu que tenemos que tener la ambición de superarnos. Y Él nos ha llamado a tener poder, amor y dominio propio. Porque esos 3 elementos nos llevan a la victoria en la vida diaria. Es decir, el dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Una mente sana, lúcida. Una mente sin dudas, que ve la realidad como Dios la pone en su palabra. Porque una mente que tiene el poder de Dios es una mente, diga conmigo, es una mente que tiene dominio propio. Es decir, que está en control de sí misma y que no se deja controlar por las circunstancias, ni por los que le rodean, ni por las crisis, ni por los problemas,
sino que aún entre las dificultades, las crisis y las circunstancias adversas, como sabe controlarse, sabe tener dominio, sale adelante con la ayuda del Señor. Amén. Tenemos que entender que lo que Dios quiere darnos es para que extendamos su reino. Dios nos ha llamado a ser vencedores, a tener una vida constante, ascendente, donde vamos de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Yo quisiera que ustedes comprendieran como hijos e hijas de Dios que tú tienes un poder delegado en ti, que Él te ha dado una posición, que Él ha delegado autoridad en ti para que hagas su obra aquí en la tierra. En muchas iglesias hay muchas cosas buenas. Se predican cosas buenas, se habla de justicia, de amor, de santidad y otras cosas más que no dejan de ser importantes. Pero a veces no se predica a la gente a lo que ha sido llamada. ¿Para qué Dios nos trajo al conocimiento de la verdad? ¿Para qué Dios nos trajo a sus caminos? Y Dios nos ha llamado a testificar, a vencer en su nombre todo lo que se oponga a los propósitos que Él tiene para nuestra vida cristiana. Amén. En Él, dice la Escritura, somos más que vencedores. Y Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pablo nos asegura que los poderes o las poderosas armas, diría mejor dicho, de Dios son efectivas. Y esas armas son la oración, la fe, la esperanza, el amor y la palabra. Que con la ayuda del Espíritu Santo son armas que nos ayudan a destruir el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios y derrumbar esas murallas que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. Yo creo que mucho de lo que tú adquieras y logres en la vida cristiana va a depender de lo que tú creas que es posible alcanzar. Si tú crees que Dios simplemente te llamó para que vengas y te sientes en una banca y aprietes los dientes hasta que el Señor venga y te libere de este mundo cruel y te vayas a la patria celestial, o sea, te mueres. Si tú piensas así, es todo lo que tú vas a recibir en esta vida. Pero si tú crees que Dios te ha llamado a vivir una vida plena de gozo, de victoria, a crecer en bendición, en provisión, en sanidad y en toda necesidad, entonces así será tu visión y así será lo que tú logres en tu vida personal. Por eso es que tenemos que aprender que la vida cristiana es una vida plena. La Biblia, que es la palabra de Dios, siempre nos está llamando a esa vida de plenitud y de gran alcance que tenemos por delante cuando de verdad estamos caminando con el Señor.